Hoy dan lluvia. ¿Qué mejor día para hacer un buen caldo? Aprovecho antes de que llegue la tormenta para cosechar los ingredientes que necesito de la huerta para hacer el caldo. Esta planta de perejil la planté el otoño pasado. Floreció en primavera, ha reposado todo el verano y ahora rebrota con el fresco de otoño. Esto le va a dar un buen sabor al caldo. Estos son los últimos puerros que me quedan de los que planté en primavera, pero pronto podremos usar los que planté hace un par de meses. Un hinojo. Esto también le dará un buen sabor al caldo. Y por qué no, unas flores para alegrar la casa este día nublado. Vamos a hacer el caldo. Usaremos un par de cebollas y unos dientes de ajo que cosechamos esta primavera pasada de la huerta, unas zanahorias y la estrella de este caldo, el pato. Este pato nació aquí en la finca, vivió aquí 4 largos meses, comiendo grano, hierba, caracoles e insectos al aire libre. Todos los días le di de comer, le di agua y cada semana lo moví para que tuviera acceso a pasto fresco. Y ahora me devuelve el favor. Todo el cariño y dedicación que le dediqué a este pato se traduce en una carne llena de nutrientes y una grasa dorada llena de vitaminas. Otra estrella en este caldo son las patas de pato. Si hay una cosa que caracteriza a un buen caldo es que tenga mucho colágeno, que sale de la piel, tejidos conjuntivos, cartílagos, articulaciones, y las patas están repletas de colágeno, que es bueno para nuestra piel, nuestro pelo, nuestras articulaciones, además de los numerosos beneficios que tiene para la digestión. El aprecio y agradecimiento que siento hacia este pato, sabiendo su historia, sabiendo el esfuerzo, el tiempo y el sacrificio detrás, es inmesurable. Es una sensación que sé que muchos buscamos hoy en día, volver a nuestros orígenes y participar activamente en la producción de nuestros alimentos y honrar todo el proceso. Llevamos años haciendo esto, criando animales para comérnoslos. Las primeras veces fue duro y cada vez aprendemos cosas nuevas, pero creemos que ahora sabemos suficiente para compartir nuestro conocimiento. Por eso hemos lanzado la preventa de nuestro curso online de faenado o matanza de aves, para poder enseñarte el proceso de convertir un ave, una gallina, un pato, una perdiz, un faisán, en un alimento nutritivo para ti y tu familia. En el curso aprenderás paso a paso toda la parte práctica de la matanza. Además, queremos transmitirte el apoyo para cultivar esa confianza necesaria para hacerlo tú mismo en tu casa. Si esto es algo que te gustaría aprender, te animo a que te apuntes al curso esta semana de preventa, ya que lo estamos ofreciendo con un descuento del 50%, para agradeceros la confianza a todos los que os apuntéis ahora esta semana de preventa, que dura hasta el 16 de octubre.
En la descripción de este vídeo tienes el enlace a nuestra página web donde puedes acceder al curso, lo dicho, con un 50% de descuento solo esta semana hasta el 16 de octubre. Muchísimas gracias a todos los que ya os habéis apuntado y espero veros a más de vosotros ahí porque realmente es algo que nos apasiona mucho y nos encanta poder transmitir este conocimiento a todas las personas que podamos. Pero bueno, volvamos al caldo. Hacer caldo es una de las cosas más fáciles que puedes hacer para que tu comida sea más sabrosa y más saludable. Es tan fácil de hacer, solo hay que tener unas pocas cosas en cuenta. Una vez tenemos todos los ingredientes en la olla, lo ponemos a fuego lento para que hierva todo el día. Al caldo no le suelo poner la carne, como hoy, que le he puesto un pato entero. Suelo poner solo los huesos, la carcasa, cuellos y, por supuesto, las patas. Pero esta es una de mis maneras preferidas de cocinar pato y pollo también. El pato es una de esas carnes que requiere un poco más de atención a la hora de cocinarlo, porque si no te puede quedar duro y seco y eso no tiene ninguna gracia. Pero esto es una manera muy fácil de conseguir que la carne de pato esté tierna y suave y muy rica. Después de estar el pato una hora, más o menos, hirviendo con todas las verduras en el caldo y la carne está blanda y se separa fácilmente de los huesos, saco el pato entero y separo la carne de los huesos. La carne ahora está súper tierna, está llena de sabor de estar hirviendo con las verduras y es perfecta para añadir a cualquier plato. Sopa, pasta, arroz, verduras, cualquier cosa. Ya los huesos, piel, articulaciones y todo lo que hemos separado de la carne aún les queda mucho que ofrecer al caldo, así que lo devuelvo a la olla y lo dejo hervir por lo menos 4 o 5 horas más. Ya lleva hirviendo unas 6 horas. Ya me parece que ya está listo, apago el fuego y voy a dejar que se enfríe aquí en la encimera para poder envasarlo y guardarlo. Si lo voy a guardar en el frigorífico para consumirlo a lo largo de la semana, en sopas o en una taza de caldo caliente a cualquier hora del día, lo guardo en tarros de cristal en el frigorífico. Para guardar el caldo, saco todos los huesos del caldo y lo filtro. Yo estos huesos se los doy a Niña y Nelson, los mastines, los perros grandes que tenemos. Ahora, no recomendaría hacer esto si tu perro no está acostumbrado a comer huesos, pero los míos saben que tienen que masticar bien los huesos y nunca hemos tenido ningún problema. Para guardarlo en el congelador es recomendable usar tarros de cristal que no tengan hombros y no llenarlo demasiado para que no se rompa en el congelador, como este. Y listo, ya tienes un sabroso y nutritivo caldo para añadir y mejorar cualquier receta. Este tarro lo meteré en el frigorífico para consumirlo a lo largo de esta semana.
está el caldo después de unas 5 horas en el frigorífico, la grasa animal, que es mayoritariamente grasa saturada, se solidifica y eso permite y facilita poder quitar la grasa de la superficie si quisieras, pero por favor, por el amor de Dios, no tires esa grasa, úsala para cocinar, para freír verduras, huevo, lo que sea. Esa grasa es muy buena y sobre todo si la grasa es como esta, bien amarilla, significa que este animal se ha alimentado de hierba fresca que le ha aportado todas esas vitaminas a la grasa que la grasa te aportará a ti también cuando te la comas. O sea que agradece y usa esa grasa. Quitémonos ese miedo a la grasa. La grasa es buena y necesaria. Esto es lo que me gusta ver, y es la mejor manera de saber que tu caldo está bien hecho y lleno de colágeno. Si tu caldo no se solidifica así, es que te han faltado huesos o te han faltado huesos que tienen suficiente tejido conjuntivo, por ejemplo, las patas de pato o incluso manitas de cerdo, huesos de articulaciones. Estos son todo cosas que van a añadir mucho colágeno y van a ayudar a que se solidifique tu caldo así. O también puede ser que has añadido demasiada agua. Espero que hayáis disfrutado de este vídeo y que hagáis mucho caldo. Os recuerdo de nuevo que hemos lanzado la preventa de nuestro curso online de faenado de aves, que tiene un 50% de descuento de preventa hasta el 16 de octubre. Tienes el enlace en la descripción y si conoces a alguien que le pueda interesar esto, por favor compártelo. Y nada, gracias de nuevo y hasta la próxima.